El día de hoy vamos a mirar el capítulo 6 y como título le hemos puesto a este estudio, a esta enseñanza, con mano fuerte y con brazo extendido. Vamos a continuar prácticamente la historia de lo que estábamos viendo hoy por la mañana. Y para los que nos están escuchando solamente y no saben cuál es la historia, les recomiendo que vean el capítulo 5 de Éxodo. Entonces, el día de hoy vamos a mirar nuestro primer versículo, Éxodo capítulo 6 en adelante, y dice la Escritura: el Eterno le respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón. ¿Alguien recuerda dónde terminamos el capítulo 5? ¿Cómo terminamos? ¿De qué terminamos hablando? Algo que Moisés hizo. ¿Ok? ¿Por qué me has enviado? Correcto, exactamente. O sea, prácticamente diciéndole a Dios: ¿para qué me enviaste? Llegué yo allá y en lugar de que la gente fuera libre, fuera sana, etcétera, se pusieron peor las cosas. Veamos entonces el verso 1 del capítulo 6. Y siempre la Biblia es una historia que continúa. Los profetas no escribieron en capítulos y versículos. La historia continuaba. Entonces, eso es importante. Entonces, Moisés le pregunta: ¿para qué me enviaste, Señor? Vean la respuesta del Eterno. Y el Eterno respondió a Moisés: ay, Moisés, ¿por qué no crees en mí? No le digo eso. Vean lo que dice: ahora verás lo que yo haré a Faraón. Porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía el Eterno a Moisés y le dijo: yo soy Yud-Kei Vav-Kei. Esto es, ya lo vimos en lo que dice Revelaciones en 1.8, el que vendrá, el que es y el que era. Y le va a decir algo sorprendente. Mire, por favor, hermana, absténgase de contestar usted, y usted también. ¿Ok? Porque durante la semana los testeo a ellos, les pregunto a mi familia. No crea que nomás llego aquí y ya. Durante la semana estoy trabajando con ellos. Entonces, y dice la Escritura en el versículo 3, ¿cómo dice? A ver, ¿lo nota? ¿Lo alcanza a ver? Y apareció Abraham, dice el Eterno, a Isaac y a Jacob como el Shaddai. Aquí la palabra omnipotente está mal traducida. En hebreo es el Shaddai, la vamos a ver ahorita. Entonces, más. Dígalo como dice Reina Valera. Es mi nombre. Jehová. ¿Qué dice? No me di a conocer a él. Ok. Pregunta. Ya les dije que la palabra omnipotente no es la traducción más correcta, para que me entiendan. Entonces, en hebreo es la palabra Shaddai. Y para comprobarlo vamos a mirar que la King James lo traduce bien. Simplemente que la Reina Valera está tomada de la King James y no tradujeron como debieron haberlo traducido. La cuestión es esta. La pregunta es esta. ¿Por qué? Si dice que no se dio a conocer a Abraham, a Isaac y a Jacob como Jehová, como Yahweh, como Yahvé, como Yud-Kei Vav-Kei, ¿por qué entonces la Biblia dice: y se le apareció Jehová en el encinar de Mamre, y Abraham le atendió, le hizo comida, y Jehová le dio promesa? ¿Por qué se dice que no lo conocieron como Jehová? Entonces, aparece que Jehová se le apareció, y varias veces. Ok, mientras la piensa, vamos a ver King James. Dice aquí la Escritura, este es el capítulo 6, verso 3, en inglés. Y la palabra que tenemos aquí, dice que se le apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob, con el nombre del Dios, ¿qué dice aquí, hermano? Ok, y es la palabra hebrea 7706. Pero en mi nombre dice
Jehová o Jehová no se dio a conocer. La palabra que aparece aquí en la palabra 7706 es la manera como yo descubro cuál es la palabra original. Esta palabra es la palabra Shaddai. Aquí tenemos la composición de Shaddai, ¿ok? Que prácticamente es fornido, fuerte, todopoderoso, Dios omnipotente o todopoderoso. Eso es lo que querría decir de acuerdo a la traducción. A su vez, esta palabra, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la raíz de esta palabra? O sea, toda palabra tiene una raíz. ¿De dónde proviene? ¿Qué es lo que significa? Entonces, esta palabra, Shaddai, viene de una raíz que es Shad. Y es la palabra hebrea 7669. Y es esto mismo. Miren, vean cómo casi es igual, excepto por la Yod, que tiene el último. Y es solamente la Shin, ¿ok? Y la Dalet. Shin, Dalet y Yod. Y aquí nomás está la Shin y la Dalet. Entonces, en su sentido original, significa el pecho de una mujer o de un animal, porque sobresale. Entonces, ya más así, más aplicado directamente y sin ninguna otra cosa es. Entonces, eso es lo que significa la raíz original. ¿Se acuerdan que ya vimos una explicación rara de lo que eso significa? Entonces, la pregunta es esta. En el estudio anterior nosotros ya vimos que el yo soy significa que el Señor es nuestro sustento. En el estudio de la semana pasada ya vimos que Él es quien suple, que el yo soy quiere decir que es el que suple nuestras necesidades, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, el que sana todas tus enfermedades, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso, el que está contigo, el que nunca te desampara. Ya entendimos que eso es el yo soy, que eso es prácticamente el eterno. Entonces, el yo soy implica que Él es todo lo que tú necesitas. Que Él es un ser grandioso que es capaz de hacer todo contigo. Pregunta. Entonces, ¿por qué dice que no lo conocieron como Jehová, Abraham? Que Isaac, Jacob no lo conocieron como Jehová. Pero si tú lees Génesis, aparece varias veces ese término Jehová o Yud-Hei, Vav-Hei. A ver por qué. Ya después de ver que el Eterno le dice a Moisés, no me aparecía Abraham con mi nombre del Shaddai, no me di a conocer. Ahora, ¿por qué se les reveló como el Shaddai? Esa es otra pregunta, pero me interesa la primera. ¿Por qué dice que no se les dio a conocer como Jehová, pero aparece la palabra Jehová en Génesis? ¿Cuál sería la respuesta para descifrar el misterio? Que a los patriarcas no se les había dado el nombre, pero a Moshe sí, y como Moshe fue el que escribió los libros. ¿Verdad que no se les había ocurrido eso? Esa es exactamente la respuesta. ¿Ven cómo si hay respuestas en la congregación? Esa es la respuesta. Entonces, recordemos que Moisés escribió la Torá. Él escribió Génesis. Pero de manera que cuando él está escribiendo, Moisés ya tenía la revelación del nombre, ya tenía la revelación de Yud-Hei, Vav-Hei. Y cuando está escribiendo los acontecimientos de Abraham, de Isaac y de Jacob, por supuesto que ya dice Jehová. Pero no es porque Abraham así lo haya conocido, sino porque Moisés ahora dice, se le apareció Jehová. Pero es Moisés el que está escribiendo. Abraham no supo que era Jehová, solo sabía que era el Shaddai. Solo sabía que era el Dios que se le había aparecido. Jacob dice, se me apareció Dios en Betel, en luz, y me dio promesa, dio un pueblo y que su pueblo iba a ser numeroso. Entonces, pero Jacob no sabía que era Jehová. Moisés sí, cuando él está escribiendo, entonces él ya tenía ese nombre revelado. Pero en los tiempos de Abraham, Isaac, de Jacob, solamente lo conocían como el que los sustentaba, como el que los protegía. Entonces, el Shaddai, traducido al español, literalmente significa pechos.
Pero específicamente se refiere a los pechos de una madre. Y vamos a ver por qué. Pregunta. No lo voy a decir. Pero ¿para qué eran los pechos de la mamá en los tiempos bíblicos? Ahora ya es para otra cosa. ¿Para qué? Para amamantar a los hijos. ¿Para qué? Para amamantar a los hijos. ¿Para dar de comer? ¿Para suplir la necesidad del bebé? ¿Para sustentarlo? ¿Esa sería la palabra correcta? Entonces los pechos de una madre cumplen con la función de dar. La función primordial es de dar de comer a los hijos. Olvídense los demás. Todo eso. ¿Cuál era el propósito principal? Darle de comer, darle sustento a los hijos, de dar calor, de dar protección. ¿A dónde se acurruca el niño? Cuando la niña, cuando quiere protección. Entonces, en ese sentido, lo que nos estaría diciendo Moisés en el verso 13 es lo siguiente: y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como en Shaddai, algo así como la madre que sustenta de alimento a sus hijos. ¿De dónde viene? De dónde viene el alimento, de dónde viene el sustento, es de los pechos. Es decir, que la revelación que tuvo nuestro padre Abraham con los patriarcas, nuestro padre Abraham, que era el primer patriarca de Dios, es la revelación de un Señor que provee todo, de un padre proveedor, de un padre sustentador, un padre que les da alimento, un padre que les dijo: los voy a multiplicar, yo los voy a cuidar, yo los voy a proteger, conmigo estarán bien. Ahora, ¿por qué nomás se revela de esa manera? ¿Por qué? A ver, ¿por qué nada más se reveló como el Shaddai, como el que los cuida y el que los sustenta? ¿Por qué no le dio toda la revelación que tenemos hoy en día? ¿Por qué? ¿Perdón? Todavía no era tiempo. Todavía no era tiempo. Esa revelación fue una revelación básica. Es como el niño pequeño. El niño pequeño no sabe lo que sabe el niño o el hijo adulto de papá y de mamá. El niño pequeño, ¿para qué busca a su madre? A ver, ¿para qué corre a mamá? Un niño pequeño. Refugiarse, para refugiarse, ajá. Cuando se machuca el dedito, ¿a dónde corre? ¿Para qué? Para que lo consuele, lo ayude. ¿A poco la mamá le quita el dolor? No. Pero de alguna manera sabe que su mamá puede hacer algo. Y si tiene hambre, ¿a dónde corre? No corre a McDonald's, ¿verdad que no? ¿A dónde corre? En la cocina ahorita tengo hambre. Entonces, amados hermanos, la revelación de Dios a los patriarcas fue una revelación prácticamente básica, para que lo conocieran, para que empezaran a confiar. ¿Y cómo se ganó su atención? En aquellos momentos que era difícil sobrevivir, donde prácticamente llegaban los más fuertes y te mataban. ¿Cómo se ganó la confianza de Abraham, de Isaac, de Jacob? Cuando vean la de José, y vean cuando lo salva de los de la región de Siquem, porque después de matar a los de Siquem, ¿usted cree que todos los vecinos quedaron tranquilos, quedaron calmados, quedaron felices? Bueno, pero el Eterno dice en su palabra que después de esto le puso terror en todos los moradores de aquella tierra para que no le hicieran nada a Jacob, para que no le hicieran nada a la familia protegida, elegida de Dios. Entonces, ahí se dio a conocer como alguien que protege. Ah, este es mi Dios. Es como cuando el niño se siente amenazado y llega papi: véngase para acá, mijo. Entonces, ¿qué se ganó con eso, Adonai? El respeto de su hijo, la admiración de su hijo, la confianza de su hijo. Eso es lo que intenta hacer todo padre. Por eso el Eterno se revela nada más de esta manera. Entonces, sin embargo, ahora el Eterno va a revelarse a su pueblo de Israel como nunca antes se había revelado. O sea, antes no existía esta revelación de Él. Ahora se va a revelar como alguien que es capaz de hacer maravillas, milagros extraordinarios. Ahora se va a revelar como alguien que puede hacer lo que nunca antes no había hecho ningún Dios. La pregunta es: ¿con qué propósito haría Dios eso? ¿Por qué
no era fácil revelarse a Abraham. Abraham, mira, soy lo máximo. Porque hasta ahora, después de años de esclavitud, de dolor, de frustraciones, decide aparecerse como el mero poderoso. Porque ya eran muchos. Y eran malos. ¿Qué dije que se gana el padre cuando defiende al niño y su papi lo mira? Ese es mi Respeto. La confianza. Mi padre, el niño no sabe que su papá cualquier otro le pega una caguamiza. Lo que entiende en este momento es que su papi es exactamente, es lo máximo. ¿Qué crees? ¿Por qué cree que empezó a hacer? Híjole, no. A veces hago esto. Los que me están oyendo, a veces hago algo con mis hijos. Otra vez, papi, otra vez, a ver, tú siempre sales triunfador. ¿Por qué? Pero les gusta que lo hagan. ¿Ok? Entonces, es una manera de que de pronto saben que si jugara, que si hiciera algo, tendría la posibilidad de ser un ganador. Entonces, lo que hago es prácticamente como impresionarlos. Y es exactamente lo que hace el Eterno. ¿Con qué propósito entonces empieza a hacer grandes cosas? El Eterno se quiere ganar el respeto. Que a partir de este momento nadie cuestionara lo que Él es capaz de hacer. Y lo iba a hacer a fin de que ni Moisés ni nadie desconfiara de Yud Hei Pap Hei. Por eso aquí el Eterno está a punto de darle pruebas asombrosas a Moisés. Para que nunca más, ni él, ni nadie de su pueblo, desconfiara o volviera a desconfiar de lo que Dios es capaz de hacer. Y a ti también te enseña, no desconfíes de mí. Si estás sufriendo, pon tu confianza en mí. ¿Ustedes creen que si hubiera mantenido la fe en el Dios de Israel tan fuerte como se ha mantenido hasta el día de hoy, si no hubiera sido de la manera como se mostró en aquel entonces? No. ¿Se hubiera ganado el respeto que tiene hoy en día el Eterno con su pueblo? ¿Usted le hubiera creído al Eterno si no hubiera empezado a hacer cosas grandes en tu vida cuando llegaste? ¿Hello? No, te das cuenta que empezó a hacer algo, y a veces algo grandioso en ti, y te sedujo. Me sedujiste, oh Adonai, dice Jeremías. ¿Por qué? ¿Por qué te sedujo? ¿Por qué vemos que hace milagros y con una pequeña oración aquí o haciendo algo? ¡Oh, un milagro! ¡Wow! ¿Por qué crees que Dios lo hace? A ver. Para llamar nuestra atención. Para seguir confiando más en Él. Si todo no hubiera sido tan fácil, amados hermanos, no habría tanta fe, no habría tanta confianza en el Dios de Israel como la hay ahora. Claro que no. La pregunta es, ¿en qué se basa nuestra confianza en Dios? ¿Por qué? ¿Usted tiene fe? Eso es confianza. ¿Por qué tiene fe? A ver. Palabra. Por lo que Dios ya hizo, no tanto en Israel. Esa no es nuestra fe. Con nosotros mismos. Por eso, si ya hizo esto, seguimos confiando. Entonces, amados hermanos, ¿cómo supieron? Ya les dije hace rato a todos los pueblos de aquel entonces lo que pasó en Egipto. Dios se hizo famoso por lo que allá aconteció, por las hazañas que hizo Dios entonces. Entonces, Dios está tratando de crear una confianza en Moisés y en cada uno de nosotros, y quiere confirmar que Él nos llamó. ¿Qué crees? ¿Y qué crees que va a pasar? Como Él quiere confirmar que tú eres su hijo, escúchame esto. Como Él quiere confirmarte que Él está invirtiendo en ti, ¿qué crees? Va a dejar que todo te salga bien fácil, ¿verdad que sí? No. Me va a poner prueba. Gracias, hermana. Usted la voy a usar para maestra de la escuela en un tiempo. Va a permitir que vengan adversidades. Así es. Momentos difíciles en tu vida. ¿Para qué? Dios, ¿para qué permites que vengan esos momentos difíciles a mi vida?
¿No te sería más fácil irlo solucionando así bien rápido todo? Yo creería en ti. No es cierto, esa fe se desvanece. Así como llega de rápido el milagro, así se desvanece esa fe. Por eso mucha gente llega a la iglesia por un milagro y al rato los ves otra vez allá en el alma latina. Por eso mismo. Sin embargo, Dios a veces permite que estemos llorando y clamando y gimiendo. Y entonces, amados hermanos, Él decide sacarte de esas cosas. Y entonces nuestra confianza en Él es de verdad firme. Amén. Y es cuando eso sucede, entonces es para que digas, de verdad, Dios me ha sacado de cosas difíciles. Amén. De verdad, Dios, a estas cosas asombrosas en mí, ¿cómo voy a desconfiar de Él? ¿Cómo voy a dudar de mi Dios si ha hecho cosas maravillosas conmigo? Amén. Gloria a Dios. ¿A poco? La verdad, así. Lo que he escuchado a mucha gente decir, es que yo no tengo pelos en la lengua, hermano. Yo lo que digo, lo que pienso, lo digo. ¿A poco usted agarra, pues nomás oyéndome a mí decir, no, hermanos, un día no tenía yo nada de dinero y el Eterno apareció dinero en mi cartera? O agarra usted fe y un día usted no tenía y el Eterno te dio, te proveyó, manda a alguien como tú quieras a que tuvieras. ¿Cómo agarras la fe? Cuando Dios hace algo. Cuando Dios lo hace contigo. Entonces, cuando lo hace conmigo, puede ser que lo creas o no. Cuando lo hace contigo, tú sabes que es verdad. Cuando lo hace contigo, ya no vives de las experiencias del abuelo. Cuando lo hace contigo, ya no vives de las experiencias del super religioso que tuve un sueño. Sino que ahora tú tuviste una verdad. Amén. Ya. Aleluya. Gloria a Dios. Escucha esto, hijo. Tu fe no se va a desarrollar por el conocimiento que yo te pueda transmitir. Tu fe no va a crecer por lo que yo te pueda predicar. ¿Ahora entiendes por qué los acoso a preguntas? Tu fe no va a crecer porque por los milagros que Dios hizo en mí. Porque esa es mi fe. Amén. Esa es mi relación con Dios. Y yo tengo mucha fe y tengo mucha confianza en Él. ¿Por qué? Porque el Eterno ha hecho milagros sorprendentes en mi vida. Amén. Sorprendentes. Muchos, muchos. Cosas extraordinarias en mi vida. Pero por más que yo te cuente, puede que los creas o puede que te quedes viendo, chale, este rabino se pasa. Predica bien, pero cuenta unas como que no se la creo. ¿Qué dice? ¿Qué decimos del que va a venir? Tú ya lo has vivido. Yo he visto cómo es. Yo he visto, estaba en su casa cuando le cae. Bendición grande. Yo lo he visto. Gloria al Señor. Pero ¿sabes qué? Como no lo hemos vivido, no la creemos. Amén. Dudamos. Desconfiamos. Pero llegará, pues escucha esto, Misael. Pero llegará el momento, escúchame, en que tengas que vivir tú mismo esos milagros. Ahora entiendes por qué Dios. Y se te va acabando la fe y viene otra prueba grande. Señor, sácame de aquí para que vuelva a crecer tu fe. Te libra de una y entras a otra. ¿Por qué crees? Porque la fe se acaba pronto, hermanos. Amén. Gloria al Eterno. Entonces tú tienes que vivir esos milagros, hijo. Tú tienes que vivir esos milagros, esos hechos asombrosos. Dios va a tener que hacer milagros en tu vida. Dios va a tener que mostrarte su poder para que entonces tú puedas confiar plenamente en Él. Y es que nuestra fe está cimentada, está fundada, está agarrada de hechos que el Señor ya ha hecho en nuestra vida. De cosas que ya hizo. Me acuerdo, no se me olvida, con el hermano Juan estaba aquí testificando que creía que iba a ser, que no se iba a dar la solución de Dios para cuando su esposa estaba en México, con los trámites de migración. Y así de repente en una semana se dio de la manera más insólita, más, ¿cómo le podríamos llamar? Más inesperada, para que usted me entienda. Ese es Dios haciéndolo así de esta manera. ¿Para qué? Para que tu fe se vuelva a poner, se vuelva a agarrar pilas, para que se vuelva a cargar con el Dios de toda la gloria. Entonces, de manera que no solo vemos a un Eterno como nuestro sustentador, el Shaddai, sino que también vemos ahora al Eterno como el que vendrá, como el que es mi respuesta, como el que será
mi respuesta para mis problemas que tengo. Esa es la verdadera razón de por qué se reveló ahora como el Todopoderoso. Entonces, esto nos hace estar conscientes de quién nos sustenta, pero también de que todo lo que hagamos en su nombre, amados hermanos, padres, Él siempre va a estar con nosotros en las pruebas y en los milagros. Amén. En las luchas, en las adversidades, pero también en las respuestas. Esta es la razón por la cual las cosas no salieron de inmediato como Moisés hubiera querido, como Moisés esperaba, ya que el Eterno estaba a punto de manifestarse como nunca antes lo había hecho, como Yud-Hei, Vav-Hei. Verso 4. También establecí mi pacto con ellos, con Abraham, Isaac, Jacob. ¿De qué? De darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Verso 5. Asimismo, ¿qué dice? He oído El gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de una cosa, dice el Eterno. ¿De qué se acordó? el impacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Yud-Hei, Vav-Hei, y yo os... Sacaré. ¿De dónde? De debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Qué más? Y os libraré. ¿De qué? De su De su servidumbre. ¿Qué más? Yo, Yud-Hei, Vav-Hei, los redimiré. ¿Con qué? Y con juicios grandes. Y aquí viene la promesa de posesión, de identidad, de permanencia, de pertenencia al pueblo. Y yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Elohim. Y entonces vosotros sabréis que yo soy Yud-Hei, Vav-Hei, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Amén. ¿Cómo se aprende esto? Levantándote en la mañana y encontrando $100 en la puerta de tu casa. Lo aprendes cuando el Eterno te va sacando de las adversidades. En este pasaje miramos 4 promesas que tengo marcadas de diferente color. ¿Cuáles son? Yo sacaré. De debajo de las tareas pesadas, yo os, de su servidumbre, los redimiré con brazo extendido y os tomaré por mi pueblo. Bendito es el nombre poderoso de Adonai. Estas 4 promesas, amados hermanos, son las promesas de redención, y son las que de ahí se toma la idea de las 4 copas de vino en Pesaj, en la Pascua. Entonces, la celebración de la Pascua. De aquí sacaron estas 4 promesas, que si son 4 y vamos a verlas. Esas 4 son: los sacaré de debajo de las tareas pesadas, los libraré de la servidumbre, los redimiré y los tomaré por mi pueblo. Entonces, los sacaré. Les vas a decir que yo los voy a sacar de la esclavitud, Moisés. Y la segunda promesa, los libraré. Yo los voy a librar de seguir siendo esclavos. Ve y diles eso, Moisés. Tercer lugar, los redimiré. Redimir es comprar. Es pagar un rescate. Y dice, con brazo extendido. Y esto es con brazo fuerte, con un brazo poderoso. O sea, está diciendo que va a ser algo poderoso para que los demás lo respeten. Algo más que dice, y los tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. La 4ª promesa es una promesa de pertenecer a un pueblo. Cuando dice, te voy a rescatar, te voy a librar, te voy a redimir, con un propósito. ¿Cuál? De que redimiéndote sigas siendo un pagano, o que seas algo especial. Te voy a redimir, ¿para qué? Para que seas mi pueblo, dice el Eterno. Y yo seré vuestro Dios. Entonces, dice el versículo que sigue de Éxodo: y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo el Eterno. Aquí vemos el racimo de uvas de Skol que trajeron. Así como usted lo mira, es una real gráfica de que era un racimo inmenso cuando entraron a la conquista. Entonces, lo que el Eterno está diciendo, que la tierra de la promesa es inmensamente buena. Entonces, amados hermanos, el empezar a hacer cambios en mi vida, e incluso tomar la circuncisión junto con mi hijo, es porque yo quise que la Biblia empezara a ser una realidad en mi vida.
quiero que me entienda esto. Sus promesas quise que sean una realidad en mi vida. Porque ahora estoy creyendo a la palabra de Dios. Ahora es cuando estoy realmente empezando a creer con certeza la palabra de Dios. Y tengo la certeza que soy un descendiente de Abraham. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y dice que si vosotros sois de Cristo, realmente el linaje de Abraham sois. También nos dice eso la palabra de Dios. Entonces tengo la certeza de que soy un descendiente de Abraham. Y que por los méritos de Yeshua, no importa si tengo sangre hebrea o no, por lo que hizo Yeshua, soy injertado en el pueblo de Israel. No es el pueblo judío, en el pueblo de Israel. En Israel. Hermanos, soy como parte del pueblo de Israel. Esta tierra tan peleada, esta tierra tan deseada, esta tierra tan ignorada a veces, esa es mi tierra. Amén. Pude haber nacido en México, pero ¿cuál es la tierra que te prometió Dios? Israel. Entonces, ¿cuál es tu tierra? Israel. Aunque muchos se burlen de ti y te digan, pobre mexicano tonto, no sabe ni lo que es. Ok, esto me va a servir para nuestro próximo estudio. Hay que realmente no sabe para dónde va. Yo sé para dónde voy. Yo sé para dónde voy. Sé cuál es la tierra prometida. La tierra prometida no es el cielo. El cielo es cielo, tierra es tierra. ¿Qué? Hermanos, entonces, como parte del pueblo de Israel, esa tierra también es mi tierra, hermanos. Pero una cosa que desearía que recordaras, Misael, ¿cuál es la tierra que Dios te prometió a ti? ¿Cuál? Y cuando tú decidas vivir en algún lugar, tienes el gran privilegio de ser de no ser un alien. Aquí. Tienes el gran privilegio de poder ir prácticamente con ese pasaporte. Tienes el privilegio de que casi en cualquier país te dejan vivir. Entonces, el día que tú te decidas vivir en algún lugar, yo estoy aquí tengo mi familia, aquí tengo mi misión, aquí tengo lo que Dios me ha mandado a hacer. Pero cuando tú decides vivir en un lugar, escucha esto, hijo. Quiero que recuerdes y pienses en eso. ¿Cuál es la tierra que Dios te prometió? ¿Dónde vivirías mejor? Lo que es tu identidad. ¿En qué país vivirías mejor lo que tú eres? Amén. Independientemente del lugar en que nos encontremos viviendo y donde hayamos nacido, hermanos, actualmente donde estás o en el futuro donde estés, es importante hacer conciencia respecto a esta tierra, respecto a esta promesa que el Eterno nos ha dado como una promesa especial. Dice que esta será la tierra de nuestra herencia. Esa decisión implica ir más allá de nuestra comodidad. Eso implicaría que si el Eterno te dijera, te voy a poner todos los medios para que te vayas a la tierra prometida. Si Él sustentó a su pueblo en la tierra prometida, ¿no te va a sustentar a ti? Amén. ¿No te va a dar de comer a ti? ¿No te va a dar una herencia a ti? Entonces esa decisión implica tomar la decisión, hermanos, de que, es que aquí ya me están dando todo aquí, ¿a qué me muevo? ¿A poco en Egipto aparentemente no tenían todo? Se tuvieron que ir por un momento al desierto donde no había nada, pero al final llegarían a la tierra de la abundancia. Entonces, tiene que ver con un pacto que ya hemos hecho con el Eterno, con el Creador de los cielos, con el Creador de la tierra. Y Él prometió, le he jurado a Abraham que le daría una tierra especial. Le he jurado a tu padre que le daría una tierra especial. ¿Cuál tierra? La tierra de Israel. No Palestina. Olvide Palestina. La tierra de Israel. Verso 9. Verso 9. ¿Qué dice? De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Las congojas, ¿qué hacen? Te afligen. ¿Qué está pasando aquí? Te hunden. Te hunden. Las angustias te hunden. Acaban contigo. Hay personas que se mueren de afligidas. Hay personas que se mueren de tristes. Entonces, hermanos, es importante entender eso. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Permítanme un momento. Se me pasó todo esto para otro lado porque no sé qué moví aquí. Pero lo importante entonces es entender que el pueblo de Israel no escuchaba. A la pregunta es,
¿Por qué no escucharon a Moisés? Si el Eterno dice, mira, voy a hacer cosas grandes, ya hablamos con Faraón, no los quiere dejar ir, pero el Eterno dice que ahora va a hacer cosas tremendas. ¿Por qué razón ahora el pueblo no le escuchaba al primero? Llegó Moisés, llegó Aarón. Oh, de eso dijo el Eterno. Ay, Noeli, ¿quién acepta a Cristo? Aquí estoy. ¿Qué pasó después? Vinieron las aflicciones, vino el rechazo de la familia. Creo que ya no voy a ir. Entonces, primero, que el Señor nos va a sacar de Egipto. Aquí estamos, Moisés. Aquí no nos vamos. Vamos a estar más largos y más pesado ahora. ¿Y qué pasó? Ahora ya no había libertad prácticamente. Entonces, ¿qué sucede, amados hermanos? Que en lugar de que ahora escuchen a Moisés, ahora ya no le creen. Ahora, como que ya, ¿cómo crees que eso va a pasar? ¿Cómo crees que eso va a ser una realidad? Entonces, ya no le están creyendo a Moisés. La pregunta es, ¿por qué no le creen ahora? Al primero le creyeron. ¿Por qué ahora ya no creen? ¿Por qué ahora ya no quieren escuchar? Les aumentaron el trabajo. ¿Por qué, hermano? Porque les aumentaron el trabajo, estaban más ocupados. Porque estaban más ocupados, estaban más angustiados. Actualmente, mucha gente no quiere oír de Dios, no quiere escuchar, porque trae muchas ansiedades, muchas aflicciones, muchos problemas. Y por eso no te puede escuchar. Tú le hablas de Dios. Pues sí, pero mejor ayuda por mí. Yo ando bien enamorado. ¿Por qué crees que no te quieren escuchar? Sí, ya un día me hablaron de Dios, pero mira, fui a la iglesia y se puso peor. Hasta me dejó mi esposo. ¿Aló? ¿Quién se identifica con esas frases? Empecé a ir a la iglesia, se puso peor en mi matrimonio. ¿Aló? ¿Quién dijo? ¿En qué momento Dios te dijo, sígueme y todo será beautiful? Entonces, ¿por qué achacamos en que siguiendo a Dios todo va peor? Hoy mucha gente no te puede escuchar porque se está ahogando en sus problemas. Sin embargo, no debemos juzgarlas a lo loco, sino por el contrario, debemos ser compasivos y perseverar en continuar hablándoles, compartiéndoles con paciencia. Llegará el momento en que si seguimos explicándoles, si seguimos dándoles el mensaje, si seguimos haciendo una oración, va a llegar el momento en que, a ver, pues, háblame de tu Dios. ¿Qué más pierdo? Como la mujer del flujo de sangre, ya lo perdí todo. Si no me salgo con que pues por lo menos lo intenté. Cuéntame de tu Dios. Y ahí es cuando viene la bendición de Dios. Versículo 10. Y habló el Eterno a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, el rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante del Eterno, Señor, si ahora, aquí los hijos de Israel ya no me escuchan, ya no me quieren oír, si mis propios paisanos ya no quieren escucharme, ¿cómo pues me escuchará Faraón? Siendo yo torpe de labios. Verso 13, entonces el Eterno habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento, ¿para quién? Para los hijos de Israel. ¿Y para quién más? Para Faraón. Para que sacaran a los hijos de Israel de la tierra. O sea, Moisés dice, me está fallando la fe, Señor. Tú sigue y ve y habla y di y haz y hay mandamiento. O sea, no porque tu fe está dudando en este momento, quiere decir que yo no voy a hacerlo. Yo lo voy a hacer con tu fe o sin tu fe. Pero ve y dile a Faraón. Moisés le está diciendo, mis propios hermanos ya no me quieren escuchar, Señor. ¿Cómo me va a escuchar el Faraón? Pero el Eterno insiste y le da mandamientos para Israel, para Faraón. Y en la última parte de este capítulo, ya vamos a cerrar, se va a mencionar la genealogía de los hijos de Israel. Póngame atención, ya acabamos. Se va a hablar de los dos primeros hijos de Jacob, que son los más grandes. ¿Cuáles son los dos primeros hijos de Jacob? Rubén, el otro, Simeón. Y después se va a hablar de Leví. ¿Por qué empieza a hablar de los hijos de Rubén y Simeón? Y luego termina prácticamente con los de Leví y ya no habla de los demás. ¿Por qué creen? Porque vamos a recordar que Moisés es hijo de Leví, es descendiente de Leví. Entonces, pero para no omitir a los demás, habla primero de Rubén y de Simeón. Y dice la Escritura de la siguiente manera. Estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén.
el primogénito de Israel. Hanok, Falum, Hezron y Camri. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón son Gemuel, Jamín, Ojan, Jaquín, Zoar y Saúl, que era hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Entonces, estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes. ¿Quién? Gersón, Coat, Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Y los hijos de Gersón, Libni y Simeí, por sus familias. Y de los hijos de Coat, aquí viene uno: Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Maali y Musi, estos son las familias de Leví por sus linajes. ¿Por qué tiene que mencionar desde Rubén? Para caer con esto. ¿Por qué creen? A ver, con este está Amram. Porque de ahí nace Moisés, es el papá de Moisés. Muy bien. Entonces, ahora, pregunta más, esa es pregunta sencilla, la más difícil. ¿Por qué la Biblia, usted se encuentra con que, y fulano, hijo de sultano, y hijo de perengano, y cuando usted ya lleva unas 10 generaciones, vamos a cambiar, a mí qué me importa? ¿Usted cree que Dios no tenía nada que escribir, que se puso a escribir genealogías? La pregunta es, ¿por qué entonces aparecen las genealogías? Para saber de dónde su descendencia. Para saber quién es quién. Familiar de quién. Para saber de qué tribu son. ¿Cuál sería uno de los propósitos de que se estén escritas las genealogías? Uno de los propósitos de que se mencionen las genealogías en la Biblia es el documentar las promesas del Eterno. Dios le dio promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y aquí empezamos a ver que todos estos son descendientes de la promesa que Dios dio. Porque de pronto aquí podría aparecer Iztaccíhuatl, hijo de Huitzilopochtli. Y ahora puros hijos de Iztaccíhuatl y de Huitzilopochtli. ¿Esos son los de la promesa? No. Entonces, ¿por qué el Eterno insiste en que aparezcan las genealogías? Para saber la promesa que le corresponde a cada uno de sus hijos. Promesas que les dio a Abraham, Isaac y a Jacob. Verso 20, ya terminamos. Y Amram tomó por mujer, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés, y los años de vida de Amram fueron 137 años. Pregunta, ¿por qué Dios habrá insertado este versículo allí en la Biblia? El mismo Moisés. ¿Por qué? De acuerdo a la Torá, en el libro de Vaikra, Levítico 18, se describen las prohibiciones de incesto. Lo que es casarse o tener relaciones con parientes. Eso es incesto. Entonces, que sería casarse o tener una relación con familiares cercanos. Por eso menciona que Amram tomó por mujer a su tía Jocabed. De acuerdo a Levítico 18, ¿está permitido que se casara con su tía? No, porque es incesto. Con el primo, No, con la prima, tampoco. con el sobrino, con la sobrina. Dios permitió que esto se escribiera porque Él ya reguló ese tipo de relaciones. Y Él quería que quede como evidencia de algo que ahora está regulado por la ley de Dios. Y que en aquel tiempo no tenía la ley escrita, pero ahora sí. Y ahora te debes de regir no por el instinto. ¿Cuánta gente dice, es que yo creo que es así? No, no es lo que tú crees. ¿Qué dice la Biblia? Amén.
capítulo 18 de Levítico, versos 12 y 13. La desnudez de la hermana de tu padre, o sea, que será tu tía. No descubrirás. ¿Por qué? Parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre. No descubrirás. Parienta de tu madre. Entonces, esto está escrito para saber ahora que ahora hay una regulación dada por Dios respecto a esa situación que pasó con Amram y su tía. ¿Aló? Amén. Verso 21 de Éxodo 6. Y los hijos de Iscar, Coré, Nefeg y Sicri. Y los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Verso 22, 23. Y tomó Aarón por mujer a Elisheba, hija de Aminadab. Elisheba es consagrada a Dios. Elizabeth es consagrada a Dios. Se casó con la consagrada al Eterno. ¿Por qué? Porque él también sería. Qué importante se vuelve estar en la dirección y en el propósito de Dios, hijos. Hijas, ¿me oyeron? Listen to me, please. ¿Oyeron, hijas? Si no mías, por lo menos de su madre. Aminadab, esta Elisheba fue hermana de Nazón, la cual dio a luz a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré fueron Asir, Elcana y Abiasar. Estas son las familias de los coreitas, y estas familias van a aparecer como sirviendo más adelante en el templo. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a uno que sería el futuro sacerdote Finés. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Cada vez que hay felicitas así es que continúa. Este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales el Eterno dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Verso 27. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. ¿Quiénes? Moisés y Aarón fueron estos. ¿Cuándo? Cuando el Eterno le habló a Moisés. ¿A dónde? Entonces el Eterno habló a Moisés diciendo: yo soy el Eterno. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante del Eterno: he aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír? ¿Quién? ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Aquí vemos ahora que Moisés, ya después que vio que las cosas no salieron tan rápido, vuelve a empezar las excusas. Y las excusas, lo único que hacen, hijo, es limitar a Dios primeramente y limitarte a ti. Cuando tú decides no echarle ganas, no es Dios el problema. Lo estás limitando por un tiempo porque Él tiene cosas grandes pensadas para ti. Oigan esto, hermanos. Dios tiene cosas grandes pensadas para usted. Pero cuando tú empiezas a poner pretextos, lo único que haces es limitar a Dios y limitarte a ti. Y lo único que haces también es limitar a tus padres, porque tus padres tienen esperanzas contigo, tienen esperanzas contigo, hijo mío. Entonces, nuestras excusas, tus excusas, lo único que hacen es limitar tu trabajo en Dios, en tu vida. Amados hermanos, cada vez que usted pone pretextos en su trabajo, es que yo creo que eso no lo puedo hacer. Te estás limitando a ti y estás limitando la bendición de Dios y el poder de Dios. Cada vez que tú dices que no puedes hacer algo y que no te pones por lo menos a intentarlo, estás limitando el poder de Dios. Hijo, yo y tu madre creemos que tú eres capaz de hacer muchas cosas buenas. Pero eres tú el único que puede limitarte a hacerlo o no hacerlo. Nadie más lo va a hacer. Nadie más lo va a hacer por ti. Nadie más lo va a hacer. Yo no puedo aumentar tu fe. Tú tienes que trabajar para que su mente. Yo no puedo hacerte crecer en sabiduría. Tienes que estudiar. Tienes que creer, tienes que confiar. La Escritura dice una cosa, amados hermanos: no contendrá el Eterno para siempre con el hombre. Llegará un día que es el Eterno. ¿No quieres? Y lo mismo debemos de hacer nosotros y vamos a hacer como padres. No podemos estar toda la vida contendiendo con nuestros hijos. Llegará un momento y, ok, hijo, ya te entregué ya te di mis consejos. ¿No quieres? Lo único que me resta es bendecirte, pensando que un día Dios tenga misericordia. Amén. No puedes vivir toda la vida peleando con tus hijos. Y no debes de vivir toda la vida. Amén. Hay un momento en que
El Eterno va a dejar de insistirnos, porque el Señor nos da de libertad de elegir nuestras decisiones. Hijo, yo te presento la vida, yo te presento la muerte. Pero escoge la vida. Pero si tú decides escoger lo malo, Dios no va a mandar un rayo a detenerte. Ay, Señor, ya no sigo. Va a dejar que tú sigas adelante. Porque Dios también quiere que tú seas libre, que tú seas quien elige. Entonces, Dios no siempre va a contender contigo, tu mamá, tu papá tampoco. Señoritas que están aquí, si hiciste sí en contra, los padres se cansan y te van a dejar un día. Pero llegará el momento en que si nuestros hijos perseveran ir en contra de lo que les decimos, finalmente tomarán su propia decisión y en su vida, y puede ser triste lo que sucede. Entonces, en el judaísmo se enseña que cuando un hijo cumple con la misbah, con el mandamiento de honrar a sus padres, entonces, y que nos dice que honra a tus padres y serás de larga vida. Por ejemplo, ¿cuántos años tiene mi hijo Misael? ¿Cuántos años tiene, hijo? Si él decide honrar a sus padres como es debido, ponerle la atención, escucharles, él tiene 11 años. Entonces, si él escucha los consejos sabios de su padre, él está añadiendo a su edad toda la experiencia de su padre. Todo lo que su padre vivió, él lo está añadiendo a su experiencia. Entonces, cuando él toma decisiones, no tomará decisiones de una persona de 11 años, sino de una persona de prácticamente 56 años. Porque estaría añadiendo a su edad mi edad. Y si él escucha, y si yo hubiera tenido un padre sabio que me estuviera aconsejando, él añadiría a su edad aún la edad de su abuelo. Entonces, eso es importante, que por eso dice, esa será de larga vida. Si por el contrario, cuando no atiende a los sabios consejos de un padre, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué crees? Deja de cortarlo, él mismo va a tener que aprender de sus propios errores, porque solamente así somos capaces a veces de aprender. Somos cabezoncitos y solamente a base de puro coscorrón es como nos gusta aprender. A base de pura nalgada es como nos gusta aprender. Yo no sé usted, pero cuando miraba a un maestro bueno, dócil, que te quería enseñar, te burlaste a lo mejor de él. Cuando llegó el enojón que te agarraba con el borrador y ay, no lo mirabas. Hello. Hijo, hay cosas en las cuales me equivoqué, Misael. Y cuando ahora tú quieres hacerlas y yo te digo que no, porque está mal, yo ya sé que te vas a equivocar, hijo, porque ya las hice y me equivoqué. Cuando tu madre les dice no, es porque ya lo hizo y se equivocó. Y quiere que ustedes ahora aprendan de su experiencia. ¿Me oyó? ¿Me oyó? Cuando tu madre te está dando un consejo es porque ya se equivocó antes y quiere que tú no cometas el mismo error. ¿Me oyeron? ¿Kaylee? ¿Y ustedes me están oyendo a mí? Ya me he equivocado. Tomé decisiones que no me dejaron nada bueno, un buen sabor, no lo tengo. Entonces ahora te estoy diciendo, te estoy instruyendo, te estoy dando una instrucción. ¿Para qué? Para que si pones en práctica lo que te estamos diciendo, entonces usted será una persona sabia. Entonces usted añadirá a su edad la experiencia de alguien más. Entonces cuando un hijo toma decisiones sabias, esa es la interpretación del mandato de honralos, serás de larga vida. Caso contrario, el hijo que decide rechazar el consejo de mamá, el consejo de papá, decide experimentar por sí solo, desaprovecha todos los errores que ya se cometieron. Si tú ya trabajaste en una llantera y sabes que poner el gato de cierta manera hace que el carro se voltee, y le dices a alguien, oye, el gato no se pone así, se va a voltear el carro, y no te hace caso, ¿qué haces? Se te va a voltear el carro. Ok, al rato me dices que te ayude. Ya cuando te, oiga, ¿me puede dar a levantar mi carro? Si me hubiera escuchado, no estaría. Pero luego le dices, te dije. Esta ya es la versión mexicana de la canción. Esa ya es la versión mexicana de... Pero bueno, esta es la manera de decirte, si me hubieras escuchado,
no estuviera pasando eso. Entonces, si tú decides rechazar lo que tu padre te enseña, escúchame, vas a desaprovechar todos los errores que yo ya cometí, los cuales te pueden enseñar a ti, y vas a tener que empezar contigo mismo, tu propia experiencia. Y le vas a decir lo mismo que hoy le estoy diciendo a tus hijos. Y cuando llegamos a viejos, si hubiera escuchado a mi madre, si hubiera estudiado, si yo hubiera echado de ganas, no estuviera levantándome a las 3 de la mañana para ir a prender la máquina, si hubiera tomado decisiones sabias con todo lo que estaba entrando de la cooperativa, hermano. Si no la hubiéramos gastado en el balneario, ¿qué hubiera pasado? ¿Aló? Exactamente. Si haces lo que tus papás te dicen, recibes la experiencia de tus padres. Si no haces lo que ellos te dicen, vas a aprender por ti mismo. Muchos de los errores que hoy vemos en las personas es porque no han escuchado consejos. Pero un día vas a decir prácticamente como hemos dicho nosotros: si hubiera. Ya termino, deme 2 minutos. Quiero que quede claro esto. Hija, no quiero verte dentro de 10 años diciendo: si hubiera escuchado. No quiero verte dentro de 10 con un montón de negritos, mira, tragando puro McDonald's y pidiendo la ayuda del gobierno y diciendo: hubiera escuchado a mi mamá. ¿Me oíste, mira? ¿Me oyeron? Con un montón de peloncitos, cabezas de nopal ahí. Se lo estoy diciendo en serio y me estoy acordando de esta predicación. ¿Me oíste, Kelly? Jasmine, ¿me estás escuchando? Natalie, Sari, Jonathan, Betania. Padres, por eso hay que conocer la palabra de Dios. Ya que al conocer la palabra de Dios, estamos aprovechando la experiencia de miles de años de toda esa gente que ya vivió lo que nosotros queremos vivir. Ya vivió cosas a las cuales nosotros ahora nos estamos enfrentando y aprendió principios de Dios esa gente. Por eso, estudien las Escrituras. Caímos aquí por las excusas, porque Moisés está poniendo excusas. No limites a Dios. No limites a Dios. No te limites a ti. Es que tú eres una ilegal aquí. No tienes seguro, no tienes nada. ¿Quién dice que solamente los que tienen seguro social triunfan? Yo soy una persona triunfadora con lo que hago. Y más triunfador que muchos otros que vinieron a ganar dinero nada más. ¿Cuál es la clave de todo esto? Si Dios te está llamando, ¿cuál es la clave? No voy a limitar a Dios. Cuando tú te quedas en un tiempo separado del llamado de Dios, cuando tú te quedas sin atender al llamado de Dios, estás limitando el poder de Dios en tu vida. Él tiene cosas grandes para ti. La pregunta y el desafío que te lanzo es: ¿estás dispuesto a perseverar en Adonai para alcanzar esa promesa y ver con tus propios ojos la grande salvación? El grande brazo de Adonai actuando. ¿O vas a ser como muchos cobardes
que en cierto tiempo regresan a su vida antigua y todavía se jactan. ¿Dónde está todo lo que Dios me prometió? No es Dios quien falló. Si Moisés decide en ese momento abandonar a Israel, irse otra vez al desierto a pastorear ovejas, Dios lo hubiera hecho con otro. Y la historia la hubiera escrito otro. La historia fuera diferente. No limites a Dios, aún cuando las cosas se ven color de hormiga. Aún cuando las cosas se ven que van de mal en peor. Aún cuando tú crees que ya no puedes seguir confiando en Dios. Cuando más grande es el dolor, hermano. Cuando más desesperados nos encontramos. Acuérdate de esta palabra. No limites a Dios. Papito lindo, tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Yo no quiero retroceder de aquí, Señor. Quiero confiar. Quiero poner mi confianza en ti, hermano. A veces veo las cosas que se ponen más mal, Señor. Pero yo quiero caminar. Quiero que la historia que se va a escribir se escriba con mi vida, Señor. Quiero que la historia que vas a escribir con este ministerio se escriba, no con otro, conmigo mismo, Señor. Que la historia que vas a escribir con mi familia se escriba con mi familia y que no venga otro a escribirla, Señor.